La armadura de la armadura. Parece un trabalenguas, parece un título que contiene una redundancia, pero en realidad quiero compartir con ustedes hoy una reflexión que a mí me ha resultado muy interesante y muy importante y, y quiero compartirla y abrirle mi corazón con ustedes. Bueno, comienzo diciendo que en la época del Nuevo Testamento, aunque esto también pasaba en el Antiguo Testamento, pero en la época del Nuevo Testamento un poco más, especialmente por las enseñanzas o el tipo de enseñanza o el tipo de método de enseñanza que Cristo usaba, por ejemplo, las parábolas, nos encontramos ahí que tanto Jesús como también los apóstoles utilizaban como ilustración prácticas, personas, lugares, objetos, ejemplos cotidianos de la vida real para ayudar a los creyentes, también a los lectores, a entender y a visualizar algunas verdades bíblicas o verdades espirituales, ¿sí? Esto es un método muy bueno, incluso nosotros lo seguimos usando hasta el día de hoy. Algunos ejemplos, por dar algunas áreas que se utilizaban eran la agricultura, la pesca, las competencias e incluso el combate, las guerras, el combate. El apóstol Pablo es un gran ilustrador, creo que recibió este don, este talento, esta capacidad del mismo Espíritu Santo, él mismo lo menciona, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que reparte dones y capacidades. Y una de las ilustraciones que más va a usar es el concepto de batalla, de que el cristiano es un soldado que tiene que batallar con diferentes fuerzas, tentaciones, y la batalla obviamente es interior, aunque a veces también es física en el sentido de que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar encarcelamientos, persecuciones. En realidad, la gran batalla es en nuestra mente, es en nuestra mente. Pero bueno, si vamos a buscar algún ejemplo del apóstol Pablo en cuanto a batallas y en cuanto a la idea de que los cristianos somos soldados, tal vez el pasaje más ilustrativo se encuentra en Efesios 6, el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Efesios 6 del 10 al 18. Déjenme leerlo, ustedes me pueden acompañar y el texto dice así. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Un texto muy bonito, muy bien ilustrado, muy didáctico, con grandes enseñanzas basadas o ilustradas, ¿verdad?, en un aspecto cotidiano en los días de Pablo, que era la armadura del soldado romano. Bien, déjenme comenzar. Yo no voy a hablar hoy de la armadura de Dios, solamente voy a hablar de un aspecto de la armadura o de una pieza de la armadura. ¿Cuál es la estructura del libro de Efesios? Esto me parece esto es muy breve, pero es importante para el estudio que hoy quiero compartir con ustedes.
Yo diría que a grandes rasgos, el libro de Efesios se puede dividir en 3 secciones. La primera es la obra de Dios en la vida de un cristiano. Y esto va del capítulo 1 al 3. La segunda sección es cómo camina el cristiano, o sea, el caminar, el transitar la vida cristiana de cada uno de nosotros. Eso está en el capítulo 4 y 5. Y la tercera sección es la guerra del cristiano contra las tentaciones y los ataques de Satanás. Y esto está justamente en el capítulo 6, que es del texto, y ahí se encuentra el texto que estuvimos leyendo. ¿Por qué la necesidad de una armadura? ¿Por qué Pablo va a mencionar la necesidad y describir la necesidad de una armadura para pelear contra las huestes malignas? Bueno, el versículo 12 lo dice muy bien, lo aclara muy bien. Dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. La versión tradicional dice no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, es decir, autoridades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Recuerden que las tinieblas es lo contrario a la luz. Dios es luz, Satanás y sus ángeles son las tinieblas, la oscuridad. Dice, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros luchamos no contra seres humanos, sino contra seres espirituales malignos que son extremadamente y mucho más poderosos que nosotros. De ahí que necesitamos, obviamente, a Dios, pero Dios nos ha provisto de una armadura, que son elementos a través de los cuales nosotros podemos defendernos. Nosotros, y esto no es nuevo, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, en Mateo capítulo 4 podemos ver esto, Jesucristo usó algunos de los elementos de esta armadura. Por ejemplo, usó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para contrarrestar las tentaciones de Satanás. O sea, esto no es algo que surge aquí en Efesios. Ya Jesucristo usaba esta armadura. El éxito que tengamos ante las tentaciones dependerá de saber usar muy bien estas armas que el Señor nos ha dado. Bien, quiero detenerme entonces, ya habiendo concluido con la introducción, quiero detenerme entonces con la pieza de la armadura de Dios que yo hoy voy a describir. Y no es otra que el escudo de la fe. ¿Sí? El escudo de la fe. En la armadura nosotros encontramos que hay algunos elementos que son ofensivos, es decir, para atacar, y hay otros elementos de la armadura que son defensivos, es decir, para resistir el ataque. Comienzo con el versículo 16, cuando dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Me llama la atención la frase sobre todo. Sobre todo quiere decir, por encima de todo, tomen el escudo de la fe. O sea, en los versículos previos, Pablo viene mencionando las diferentes partes de la armadura, la salvación, la verdad, ¿me entienden? La justicia, pero dice, pero por sobre todo, o por encima de todo, tomen el escudo de la fe. La versión Nácar Colunga dice, en todo momento, el escudo de la fe. O sea, es como que esta pieza de la armadura, que es el escudo de la fe, no puede faltar. Es realmente infaltable. Está por sobre todo, tiene que estar en todo momento. ¿Por qué? Y vamos a intentar explicarlo con las Escrituras. Yo diría, y aquí me voy al título del tema, aquí le damos explicación al título del tema, diría que el escudo de la fe es la armadura de la armadura. Porque el escudo de la fe es el que va a evitar que las flechas o los dardos, como dicen algunas versiones, incluso los dardos encendidos, o sea que venían encendidos de fuego, impacten sobre la armadura. Por eso que el escudo es la armadura que protege la armadura, ¿me entienden? De ahí la importancia del escudo de la fe.
Evidentemente, la armadura, el casco, la coraza, el cinturón de la verdad, etc., no es suficiente contra los dardos del enemigo. Esa armadura, que tiene su utilidad y está muy bien que esté ahí, necesita la protección de una armadura extra, de una protección extra, y esa protección extra es el escudo. Por eso el escudo de la fe es la armadura de Dios. Y voy a ir explicando este tema a medida que vamos desarrollando esta reflexión. Básicamente, así a modo de introducción con el tema de los escudos, nosotros nos encontramos que en la armadura romana había dos tipos de escudos. Un escudo redondo, ¿sí?, que era más o menos del tamaño de una pizza grande, un poquito más grande, no era demasiado grande, que se usaba con menor frecuencia, muchas veces para desfiles, ¿sí?, o para ciertos tipos de batallas, pero se usaba, digamos, con menor frecuencia. El que realmente se usaba, el que más se usaba, era un escudo más grande, rectangular, curvo, de madera, forrado en cuero, que tenía más o menos 1,35 m de alto por 60 centímetros de ancho aproximadamente. Y este escudo era una verdadera arma personal, pero también era grupal. Voy a poner una imagen ahí donde ustedes pueden ver cómo este escudo, cuando se sumaba a los otros escudos, ¿sí?, hacían que realmente la compañía o el ejército se volviera una pequeña fortaleza, difícil de penetrar por flechas y otro tipo de proyectiles. Y acá yo saco una primera gran conclusión. Este escudo es llamado el escudo de la fe. Muchas veces el soldado, con su propio escudo de la fe, le cuesta más soportar, repeler, defenderse de las tentaciones del enemigo, pero si cada uno de los creyentes nos sumáramos nuestros escudos de fe, entonces el cuerpo de creyentes sería una verdadera fortaleza, difícil de penetrar por las flechas, por los dardos y las tentaciones del enemigo. El tema de la unidad, y hablo del tema de la unidad porque justamente venía hablando de unir nuestros escudos de la fe, o sea, en la iglesia que asistimos, que los miembros de iglesia podamos unir nuestros escudos de fe para soportar los ataques del enemigo. El tema de la unidad es un tema recurrente y es uno de los temas principales del libro de Efesios, solo a manera de mención, sin detenerme en los versículos. Pablo habla de trabajar unidos. Esto lo dice en Efesios 1 y en Efesios 2. También Pablo usa la palabra uno, en el sentido de unidad, cuando habla del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Esto lo menciona en Efesios capítulo 2 y en Efesios capítulo 4. También se nos instruye para que estemos unidos en nuestra fe. Por ejemplo, la Biblia dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Esto está en Efesios también capítulo 4. Es decir, la fe, mi confianza en Dios, tiene que tener como fruto la unidad. La unidad de la iglesia, la unidad de tu iglesia, de los miembros de iglesia a la cual vos asistís, la unidad de mi iglesia. Los miembros de la iglesia tenemos que estar unidos mediante unir nuestros escudos de fe para soportar los embates del enemigo. La fortaleza del escudo de la fe para detener las flechas del enemigo se basan justamente en un conocimiento racional, de un conocimiento bíblico racional y del nivel de vida de oración que nosotros tenemos. Por eso, en el versículo 18 que recién leímos de Efesios 6 dice, orando en todo tiempo. ¿Por qué la fe es la armadura de la armadura? Bueno, cuando vos te pones a analizar desde la teología bíblica la armadura de Dios, descubrimos que la fe hace efectiva toda la armadura. Repito, cuando analizamos esto desde la teología bíblica, esta ilustración de la armadura de Dios, descubrimos que la fe hace efectiva toda la armadura.
Sin mencionar los versículos que vos lo sabés seguramente, pero estarás de acuerdo conmigo y si hace falta, se los puedo mencionar si lo desean en otro momento. Me lo hacen saber y se los puedo mencionar. Nosotros sabemos bíblicamente que la justicia de Dios se obtiene por medio de la fe. Romanos 3, por ejemplo, habla de eso. Nosotros sabemos que la salvación se acredita a nuestra vida gratuitamente por medio de la fe. Sabemos que la verdad se acepta por medio de la fe. Nosotros sabemos también que creer y confiar en el mensaje de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nosotros creemos y confiamos en el mensaje de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, por medio de la fe y la confianza en quien la reveló. Es por la fe, o mejor dicho, es la fe lo que nos da la seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas. Y recuerden que según el versículo 18, la oración es un arma más también de la armadura. Y es por la fe que calzamos las sandalias con las cuales nos predisponemos a predicar el Evangelio. En otras palabras, la fe es lo que hace efectiva toda la armadura. No es de extrañar entonces que Satanás quiera destruir nuestra fe y nuestra confianza en la persona de Dios y en su palabra y en sus promesas, en sus planes y el propósito que Él tiene para nuestra vida. Voy a ir terminando con lo que para mí es uno de los temas principales de esta reflexión. Y es, ¿cuál es el gran objetivo de las flechas encendidas de Satanás? Para lo cual necesitamos el escudo de la fe. ¿Cuál es el gran objetivo de las flechas encendidas de Satanás para los cuales necesitamos el escudo de la fe? El gran objetivo es que nos olvidemos quién es Dios y que olvidemos también el propósito que Él tiene de cuidarnos y salvarnos. Y déjenme de alguna manera mostrarles esto. Satanás quiere que vos creas que Dios cambia. Satanás quiere que vos creas que Dios cambia de opinión y entonces que ya no cumplirá las promesas a través de las cuales ha prometido cuidarte y salvarte. En otras palabras, Satanás quiere que creas que Dios no ama incondicionalmente. Por el contrario, Satanás quiere que vos creas que su amor es condicional. Es decir, que Dios solamente ama cuando vos te portás bien o cuando lo mereces. Es decir, Él quiere que vos creas que Dios te ama si te portás bien y si haces cosas para merecer su amor, pero si tenés mala conducta, si pecás y si no haces nada para merecer su amor, Él ya no te ama más. Es decir, Él cambia. Ese es el gran objetivo. Déjenme darles un ejemplo. Nosotros tenemos como iglesia la costumbre de regalar libros misioneros. Acá tengo uno, tenemos muchos, pero acá tengo un libro misionero. Yo no regalo este libro misionero a los que se portan bien. Yo no regalo este libro misionero a los que tienen buena conducta. Y si yo regalara este libro misionero a alguien y esa persona se porta mal, tiene mala conducta, yo no se lo voy a sacar. Yo regalo este libro misionero por una cuestión de amor, porque yo amo a esa persona y quiero que se salve. Su conducta, su vida, no determina si yo se lo voy a regalar, ni determina que yo se lo vaya a quitar. Claro que no. ¿Por qué? Porque yo se lo regalo por amor. Así es Dios. La salvación que Él te ofrece no depende de tu conducta ni de tu vida. Y una vez que vos aceptes esa salvación, si cometés
algún error o algún pecado, Dios no viene a quitarte el regalo de la salvación. ¿Cómo es esto? Porque esto puede malentenderse y más allá de que pueda malentenderse o no, hay muchos que me parece que no terminan de entender este asunto. Déjenme darles una ilustración. Esto creo que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero creo que puede servir ahora también. ¿Qué diferencia hay entre el sueldo, que es los haberes, ¿sí?, que nosotros recibimos por trabajar? ¿Qué diferencia hay entre los haberes, el sueldo, entre un premio y un regalo? Básicamente yo diría lo siguiente. Los haberes, el sueldo, es algo que merezco porque realicé una tarea. ¿Sí? Es lo que es la retribución justa de lo que, y lo merezco porque de lo que he hecho, de la tarea que he realizado. El premio, de alguna manera, también es el reconocimiento al esfuerzo de haberme esforzado por ganar, por alcanzar una meta. Pero el regalo es por gracia. El regalo no se merece. El regalo es regalo. Si nosotros a nuestros hijos le decimos, si aprobás todas las materias, yo te voy a regalar un celular, eso no es un regalo. ¿Qué es? Es un pago. ¿Por qué es un pago? Porque estoy poniendo una condición. Y si él cumple con esa condición, entonces merecerá que yo le dé el celular. No es un regalo. Regalo es cuando yo o alguien te da algo sin que lo merezcas. Es un regalo. No tenés que hacer nada para merecerlo. Es un regalo. Eso en la Biblia se llama gracia. Gracia es cuando Dios te regala algo sin que vos lo merezcas y sin que tengas que hacer nada para merecerlo, porque podés no merecerlo, pero tampoco tenés que hacer nada para merecerlo. Y es más, aunque hagas cosas que no corresponden y que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no te quita el regalo, porque el regalo no responde a lo que sos ni a lo que haces. Y la Biblia dice que Dios me da la salvación por gracia, que se obtiene por medio de la fe. La salvación es un regalo, es por gracia, y yo la obtengo por medio de la fe. La fe es el vehículo a través del cual yo obtengo ese regalo. Yo me apropio de ese regalo, vamos a decirlo así. Hago mío ese regalo. La salvación es un regalo. Satanás lo que quiere que creas es que el regalo de la salvación es condicional. Satanás quiere que creas que Dios cambia y que te dice que te va a salvar, pero si te portas mal, cambia de opinión y no te salva nada. Que te dice que te va a regalar la salvación, pero que si te portas mal, te quita ese regalo. Cambia de opinión y te quita el regalo. Ese es el gran objetivo, en mi opinión, de los dardos de Satanás. En otras palabras, déjenme decir o mostrar esto de otras palabras, en otras palabras. Satanás asegura a través de estos dardos, de estas tentaciones, Satanás asegura a través de estas tentaciones de que Dios miente. ¿Me pueden dejar? Si me permiten, le voy a dar algunos casos bíblicos. Satanás quiere que creas que cuando pecas, Dios cambia. ¿En qué sentido? 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. No tiene amor, es amor. En esencia, su esencia es amor. Entonces, 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero cuando vos pecás, Él te quiere hacer creer que Él cambia, deja de ser lo que es y ahora ya no te ama. ¿Por qué? Porque pecaste. Entonces, a través de esta aseveración,
muy popular, por cierto, muy popular en el mundo cristiano, por cierto. Satanás lo que quiere hacerte creer es que Dios cambia, que su amor no es incondicional, que Dios es un Dios cambiante, que la voluntad de salvarte depende de lo que vos hagas, que su amor cambia, que su esencia cambia, porque si Él dice que es amor y hoy te ama y mañana deja de amarte, Satanás quiere hacerte creer a vos y a mí que el amor de Dios es cambiante. Y eso es mentira. Satanás quiere que nosotros creamos que el pecado cambia a Dios. Mi pecado no cambia a Dios. Dios me amará aunque yo lo rechace y me pierda. Dios nunca dejará de amarme, porque Él es amor. Él no puede dejar de amar. Yo me puedo perder por rechazar el regalo. ¿Me entienden? Yo me puedo perder por rechazar el regalo, pero el regalo siempre estará ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo regala? Porque me ama. Yo me puedo perder el mensaje de este libro porque aunque me lo regalaron, nunca lo leí, pero el libro siempre será mío. ¿Por qué? Porque fue un regalo de amor. No fue un regalo condicional. Y el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no tiene condiciones. Ese es el gran objetivo de Satanás. Satanás quiere que pienses, que vos y yo pensemos, que mi pecado modifica a Dios, que mi pecado hace que Dios cambie su esencia y que ya no ame más, ya no me ame más. Y esa es la gran mentira. Dios siempre te amará. Por eso cuando alguien, y tal vez todos alguna vez hemos sentido esto, cuando alguien dice, he caído muy bajo, he caído tan bajo que ya no puedo volver a Dios, he caído tan bajo que ya ni Dios me puede salvar, esa frase tan común en el mundo cristiano revela esto, revela que Satanás te ha convencido de que tu pecado cambia a Dios. De que tu pecado hace que Dios cambie de naturaleza y deje de ser amor para ser otra cosa. Y Dios jamás cambiará de naturaleza. Dios es amor y siempre amará, aunque vos lo rechaces. Por eso ningún pecado que hayas cometido va a evitar que Dios te siga amando. Y es por eso que no importa cuán bajo hayas caído, siempre podés volver a Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre te amará. ¿Por qué? Porque Él es amor, no puede dejar de amar. Sí, claro que hay gente que se va a perder por rechazar ese amor, pero el pecado, tu pecado y mi pecado, no lo cambia a Dios. ¿Me permiten dar algunos ejemplos más para intentar que esto quede claro? Aunque yo dependo que el Espíritu Santo haga que en mi mente y en la mente de ustedes quede claro, permítanme darles estos ejemplos. Como dije anteriormente, Satanás quiere a través de estas tentaciones, a través de estos dardos encendidos, que nosotros creamos que Dios miente y que Él cambia. Que Él cambia. Fíjense, voy a leer algunos textos y voy a darle la intención que Satanás quiso darle al mencionar estas palabras. Génesis 3:1. Satanás se encuentra con la mujer, con Eva, y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no pueden comer? Etcétera, etcétera. Usted conoce el texto. La mujer le contesta. ¿Y cuál es la respuesta de Satanás a la contestación de la mujer? Querida Eva, Dios miente, porque Él sabe que el día que comas de este fruto serás como Dios. ¿Ven? En este primer encuentro entre Satanás y la raza humana, el mensaje de Satanás es Dios miente. Dios miente. Y créanme que Eva le creyó. ¿Por qué Eva le creyó? ¿Por qué Eva creyó que Dios mentía? Porque le hizo caso a las sugerencias de Satanás. Déjenme darles otro caso. En Mateo 3:17, en el momento en que Jesús es bautizado, aparece una voz en el cielo que es la voz del Padre
Dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco o en quien tengo complacencia. Pero un capítulo más adelante, en el capítulo 4 de Mateo, cuando se registra la tentación de Jesús, después que Jesús pasa 40 días en ayuno, ¿sí? Se presenta a Satanás y en 2 ocasiones, no una, en 2 ocasiones, Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y después le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Y citando el Salmo 91, pretende hacerle creer que Dios lo va a proteger. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Cristo, Dios te dijo hace unos días atrás, Mateo 3, que vos eras su Hijo amado y en quien Él tenía complacencia. Pero han pasado 40 días y Dios no te da de comer. Me parece que vas a tener que buscar una solución y dejar de esperar en ese Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios miente. No eres su Hijo amado. Si fueras su Hijo amado, Él te alimentaría y no te dejaría pasar por lo que estás pasando. Así que demuéstrame que eres el Hijo de Dios y convierte estas piedras en pan. Porque Dios es evidente que miente. Interesante ese planteo. Déjenme darles algunos otros ejemplos de la teología popular del cristianismo. Dios dice que es amor. Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Pero según la teología popular del cristianismo, si no lo eliges a Él, te quemará en el infierno por toda la eternidad, sin la posibilidad de morir y sin la posibilidad de dejar de sufrir. Entonces Satanás dice, Dios miente. Dice que te ama, pero más vale que decidas bien, porque si no te va a quemar por toda la eternidad. Y créanme que Satanás tiene mucho éxito con este tipo de planteo. Otro ejemplo. Satanás dice, Dios dice que la salvación es por gracia. Dios asegura que la salvación es por gracia. Pero si no cumplís con todos estos requisitos, no te salvás. ¿Te das cuenta cómo Dios miente? O sea, el problema del infierno que cité anteriormente y el problema de este concepto de salvación que acabo de citar ahora, revelan grietas en la teología, en la manera en que interpretamos la teología bíblica, y esas grietas son tomadas por Satanás para asegurar de que Dios miente. En realidad, cuando uno hace un estudio concienzudo de la Biblia, te das cuenta que el concepto popular del infierno no es bíblico y que el concepto popular de que tengo que hacer cosas para salvarme tampoco son bíblicas. Pero Satanás toma estas grietas, estas interpretaciones incorrectas, para hacernos pensar que Dios miente. En conclusión, Primera de Juan 5:4 dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué interesante pasaje. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo pensaba, ¿no? ¿Por qué no dice nuestro amor? ¿Por qué no dice nuestra salvación? ¿Por qué no dice esta es la victoria que ha vencido al mundo? La persona de Cristo. No porque esas cosas no tengan valor, tienen un valor infinito, especialmente Cristo. Este pasaje dice que la victoria que ha vencido al mundo es la fe, porque es la fe la que hace efectiva la armadura de Dios, como dije recién. La fe hace efectiva la salvación en mi vida. La salvación está ahí, siempre estará ahí. La justicia de Cristo está ahí y Dios me la regala y eso siempre está, eso no va a desaparecer. Los regalos de Dios son regalos, son por gracia. No tengo que hacer nada para merecerlo, está ahí. O sea, los regalos de Dios, incluida la salvación, incluida su presencia, todo está ahí a nuestra disposición, pero se harán efectivas en mi vida si tengo fe.
La fe hace efectiva todos los regalos de Dios. Es por eso que el apóstol va a decir, el apóstol Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe le permitió a la iglesia en tiempos de Juan, una iglesia perseguida, avanzar de manera victoriosa, porque sabían que Dios no mentía, porque conocían la gracia y el amor, habían experimentado la gracia y el amor de Dios. La fe es la victoria que vence al mundo, porque la fe nos permite apropiarnos de todo el poder y los recursos de Dios. ¿Para qué? Para vencer al mundo, con todas sus tentaciones, para vencer a las huestes y potestades de los lugares celestes, con todos sus dardos, sus flechas y sus tentaciones. Y déjenme cerrar con una frase, déjenme concluir esta reflexión con una frase. Creerle a Dios, es decir, creer que Él no cambia, es decir, tener fe en Dios, en su persona y en sus promesas, cierra la brecha, el hueco, el espacio que hay entre nuestra teología y nuestra realidad, es decir, nuestro diario vivir. Porque a veces creemos una cosa y vivimos otra y hay un hueco insalvable acá. ¿Por qué? Porque nos falta fe, porque no creemos en Dios, porque hemos perdido la fe en el sentido de que por falta de fe terminamos creyendo que Dios cambia, que Dios no va a cumplir lo que ha prometido, no me va a regalar lo que me ha prometido regalar porque yo no me porto bien, porque yo no hago cosas que merezcan la salvación, porque creo que tengo que hacer cosas para cambiarlo a Dios y Dios ahora me deje de mirar con desagrado para mirarme con agrado. No hay nada más falso que eso, no hay nada más pagano que eso. Entonces repito, creerle a Dios, tener fe en Dios, en sus promesas y en su persona, en lo que Él es amor y nunca puede dejar de ser lo que es. Creerle a Dios cierra la brecha, el hueco entre nuestra teología, es decir, mis conocimientos y lo que yo creo de Dios, y mi vida cotidiana y mi realidad. La fe me permite vivir lo que creo. La fe me permite cerrar esa brecha y yo puedo ahora vivir lo que creo. No porque tenga fuerzas ni capacidad, sino porque por medio de la fe yo me apropio, hago mías las promesas, el ofrecimiento de Dios, los recursos que Dios me quiere regalar para poder ser fiel y para poder amarlo por sobre todas las cosas. Ojalá tengamos esa experiencia de fe.